Bueno chicos, acá vamos a hacer un tutorial sobre cómo vamos a elaborar el diseño del mueble. Recuerdan que en la consigna nosotros teníamos que hacer el diseño basado en dos maderas principales. Una era de 150 milímetros de ancho y otra era de 120 milímetros de ancho. Las dos maderas tienen un largo de 1830 milímetros. Para que se den una idea de lo que es 1830 milímetros, una puerta tiene 2000 milímetros de alto. Esta madera es muy cercana a la altura de una puerta, ¿tá? Y el espesor de estas maderas que usaríamos es de 15 milímetros. Esto va como ejemplo. Vamos a ver cómo empezamos el diseño con estas maderas. Yo diseñé algo muy simple a modo de ejemplo. ¿Qué es esto? Acá tenemos un mueblecito donde tenemos un estante entre medio con dos separadores. Esto está hecho con las dos tablas. Con las dos tablas, o sea, con más de 3,60 m de madera. Por ejemplo, vamos a establecer una situación. Si yo hubiera elegido que todo este perímetro fuera hecho con una sola madera, cualquiera de esas maderas que haya elegido la tendría que dividir en 4. Entonces 1830 dividido 4 nos va a dar alrededor de 46 centímetros de largo. Entonces el mueble nos quedaría extremadamente chico. 46 centímetros son 460 milímetros. Nos acotaría demasiado el mueble a un tamaño muy pequeño. Entonces lo que yo trato de hacer es combinar. No voy a hacer todo un perímetro con una sola madera, sino que voy a hacer del perímetro algunas maderas con alguna parte con una madera y otras partes con otra madera. Entonces, en vez de dividirla en 4, la tabla la voy a dividir en 3. Entonces, automáticamente, al dividirla en 3, 1830 dividido 3 me da un poco más de 600 milímetros. Entonces considero eso. Y digo, a modo de ejemplo, que el techo, el estante y la base la voy a hacer con la madera de 150 milímetros. Entonces, lo que me quedaría hacer es los dos laterales y los dos separadores con la madera de 120 milímetros. ¿Por qué digo los dos separadores así separados? Porque considero que cualquiera de estos laterales, si sumamos estos dos separadores, serían iguales entre sí en el largo o muy parecidos. Habría que restarle este espesor, pero este más este es muy parecido a esto. Entonces yo a grosso modo considero que tres pedazos de madera de 600 milímetros me van a bastar para hacer los dos laterales y los dos separadores, y ya tendría prácticamente aprovechada la madera de 120. Vamos a ver. Ahora vemos esta lista lateral. Fíjense, yo había dicho que este techo, este estante
y, y esta base estaban hechas con la madera de 150. La madera de 150 es más ancha que la de 120. Por lo tanto, si yo miro de costado, la de 150 va a sobresalir de la de 120. Yo lo tengo que expresar en la vista lateral en el dibujo. Vamos a ella. Fíjense, ¿ven? Acá tenemos el techo, acá tenemos la base y acá tenemos el estante. Acá, como tenemos este lateral acá puesto, el estante en esta parte no se vería, por eso lo dibujo con línea de trazo corto. Entonces, estas tres serían de 150 milímetros de ancho y este lateral de 120. Así se ve la vista lateral. Vamos a ver cómo acotamos ahora este dibujo. En el lenguaje tecnológico nosotros podemos pensar las cotas de varias formas diferentes. A los fines prácticos nosotros en taller la vamos a pensar de la siguiente manera. La pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Qué cotas necesito yo para empezar a trabajar en cualquiera de las tablas? En base a esa pregunta, nosotros vamos a establecer las medidas para ver en el momento de comenzar la práctica, tenerlas expresadas en el plano y no tener que ponernos a sacar cuentas en el momento, a ver qué le resto esto, le sumo aquello, le pongo esto de acá, le quito el otro de allá. No, directamente tenemos la medida expresada y podemos trabajar directamente en la tabla sin necesidad de hacer cálculo alguno. Por ejemplo, para este lateral, yo la cota la expresé de dónde empieza a dónde termina el lateral. Y ahí le voy a poner el largo exacto que tiene este lateral, que a su vez me va a servir para este otro. Por lo tanto, no necesito, si la cota está acá expresada, no necesito expresarla de este otro lado. Lo mismo sucede con la base, que me va a ser igual al techo, exactamente igual. Entonces, la medida que yo coloque acá para la base va a significar lo mismo para cortar la madera del techo. Ahora acá hay una cota media sugestiva que está metida en el medio de este espesor que es el estante. ¿Para qué será esa cota? Como nosotros utilizamos fibrofácil por lo general, porque estamos usando una madera que trate de ser lo más barata posible, no podemos clavar el fibrofácil. ¿Por qué? Porque se abriría acá, se reventaría acá la madera al clavar nosotros un clavo en estos lugares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atornillar la madera. Para atornillar la madera nosotros necesitamos hacer un agujero en este lateral y otro agujero un poco más chico en eh, el canto de este espesor. ¿Por qué más grande acá y más chico acá? Porque acá el tornillo va a pasar libre y acá el tornillo va a entrar roscando. Pero si no le hacemos el agujero del tamaño del cuerpo central del tornillo, la madera también se reventaría. Entonces, esta cota nos sirve para indicar en qué parte del lateral nosotros trazaríamos la línea en donde haríamos los agujeros para que pasen los tornillos. Es bastante simple. Después en la parte práctica, cuando estemos en el taller, si tenemos suerte de volver a la escuela, lo vamos
vamos a ver de manera práctica. En principio solamente vayan teniéndolo en cuenta esto. Lo mismo ocurre acá, lo mismo ocurre aquí. Faltarían unas cotas interiores que serían el alto de este separador y el alto de este otro separador. Eso lo dejo para que lo piensen ustedes. Igual tengan en cuenta que este es un modelo de ejemplo. Ustedes traten de hacer el suyo propio. Acá estamos con el cálculo de las maderas. Nosotros veíamos que para la tabla de 150 milímetros de ancho, nosotros cortábamos dos pedazos de 600 y un pedazo de 570, que serían que sería el techo y la base y el estante. Eso suma un total de 1770 milímetros con un sobrante de 60 milímetros en la tabla, cosa que es aceptable. Recuerden que la consigna nos pedía que aprovecháramos al máximo la madera, que tenía que sobrarnos poco. Bueno, en este caso nos sobró bastante poco. Vamos a ver la otra tabla. De la otra tabla de 120 cortábamos dos laterales de 600, un separador de 280, otro separador de 275, con un total de madera usada de 1755 milímetros, con un sobrante de 75. Por lo tanto, también la estamos aprovechando lo máximo posible. Ahora vamos a ver un recordatorio de dónde van ubicados los números en las cotas, que siempre se equivocan, chicos, y esto ya lo tendría que saber desde el año pasado, que venían viendo cotas de todo tipo. En este caso, las flechas que hace el programa son unas flechas muy toscas. Ustedes tienen que hacerlas un poquitito más largas, de 4 milímetros, y de 1 milímetro en su parte más ancha. Tienen que estar más estilizada que esta, pero bueno, el programa a mí me las hace así y no las puedo modificar. Fíjense dónde están ubicados los números. En estas cotas están ubicadas por encima, mientras que en las cotas laterales, verticales, están ubicadas hacia la izquierda. Siempre recuerden eso. En las horizontales están por encima y en las verticales en la izquierda. Y esta es la orientación de los números. No al revés, esta es la orientación de los números. Se preguntarán por qué no pongo las unidades. Las unidades no las pongo porque en lenguaje tecnológico siempre nos vamos a en lo que es dibujo técnico, de todo lo que sea el plano de un dibujo, de una pieza o de un mueble, de una máquina o de lo que sea, siempre nos vamos a estar refiriendo de las medidas en milímetros. Por lo tanto, no lo pongo porque ya se sobreentiende que son milímetros y no otra unidad. Bueno, espero que esto les haya servido. Cualquier cosa me consultan, chicos, no tengan miedo de preguntarme. Eh, Todas las consultas van a ser contestadas sin ningún problema. Y cuídense por sobre todas las cosas y cuiden a sus familias. Nos vemos.